Les platico que en 1986 se formó el Panel Nacional de Asesoramiento de Lesiones por Presión. Esto es una organización sin fines de lucro conformada por un equipo multidisciplinario de expertos justamente en la prevención y tratamiento de lesiones por presión. Y tiene como fin desarrollar y promover actividades en dicho tema. Hace un par de años, la organización instituyó lo que es el Día Mundial de la Prevención de las Lesiones por Presión y que se iba a celebrar el tercer jueves del mes de noviembre. A principios de año, pues bueno, anunciaron que este año tocaría el 16 de noviembre como el Día Mundial de Prevención para las Lesiones por Presión. ¿Cuál es el objetivo de este día? Pues concientizar y sensibilizar sobre la importancia que tiene prevenir estas lesiones. Con la finalidad de ser partícipes y contribuir con el objetivo estipulado en este día por la EMPIAP, que es este panel que les mencionaba, vamos a realizar esta mesa de expertos titulada El reto que implica la prevención de las lesiones por presión, en la que realizaremos una serie de preguntas a nuestras expositoras. Si tan solo fuéramos conscientes de la importancia de cuidar la piel, así como cuidamos el resto de los órganos, de que con una vigilancia activa y revisión de la piel podríamos detectar a tiempo una lesión y tratarla sin llegar a que sea más complicado. Tomar en cuenta que el costo más alto de una herida no es el de los insumos, sino los costos intangibles como lo es la calidad de vida del paciente y el estado emocional, tanto de él como de los familiares. No existiría un día para concientizar y sensibilizar al mundo sobre la importancia de la prevención de las lesiones por presión. El reto que implica la prevención de las lesiones por presión, un tema con el que no solo las enfermeras se enfrentan a diario, sino también cuidadores y familiares. Y es que las lesiones por presión son un enemigo silencioso, que en tan solo un par de horas se adueñan de los más frágiles y poco a poco llegan a convertirse en el terror de la salud, debido al aumento de la estancia hospitalaria, a los tratamientos especializados requeridos y sus complicaciones que pueden llegar a ser mortales. Pero como en toda historia de villanos, siempre existe un héroe que está a nuestro lado y que crea barreras para impedir que esas lesiones lleguen a nuestros pacientes, como lo son las medidas de prevención, los protocolos y programas de mejora, la educación continua que nos mantiene a la vanguardia y la educación que le damos a los familiares y cuidadores. Con esto, vamos a dar preámbulo o una preabertura para empezar con nuestras preguntas. Entonces pido a nuestras expositoras que se preparen. Vamos a hacer la pregunta y cada una nos irá respondiendo de acuerdo a pues la experiencia que tiene. La primera pregunta es la siguiente. De acuerdo con la literatura, se maneja un porcentaje de prevención de entre el 95 al 98%. ¿Consideras esto posible? Sí, no, ¿por qué? Y le cedo la palabra a la maestra Guillermina Pérez para que nos pueda aportar su conocimiento sobre esta pregunta. Gracias, Pau. Bueno, lo importante yo creo que sí se puede decir que tendríamos que tener el 95%. Esto nos habla de que de 10 pacientes, cuando menos 9 no tienen lesión. Y estamos en la postura, yo creo que todos, que esto puede ser. El otro 5% generalmente se produce sí o sí por aquellos pacientes que hemodinámicamente están inestables y que por esa situación no se pueden movilizar. ¿Por qué razón pensamos que sí se puede evitar? Porque hay muchos estudios ya de prevalencia que demuestran que el 95% de esos pacientes que se estudiaron en su momento no tuvieron, se tuvo la pertinente apertura para que ellos no se lesionaran, de tal manera que entendemos que necesariamente tendríamos que tener un plan específico del cuidado del paciente para evitar que estas lesiones se produzcan. Para eso, seguramente ustedes sabrán, y la mayoría de las unidades hospitalarias lo que tienen es un programa específico del cuidado de la piel, donde se incluyen pues una serie de actividades que nos permiten que nosotros podamos evitar este tipo de lesiones. Entre ellas es
la piedra angular, yo creo, la movilización. Hablamos ya ahorita de las lesiones por presión, pero si ustedes están en este ámbito, podrán entender que a partir del 2014 existe una nueva nomenclatura donde nos hablan de lesiones cutáneas relacionadas a la dependencia. Esto quiere decir que todos aquellos pacientes que tienen alguna discapacidad o alguna dificultad para llevar un autocuidado, entonces deben y esperan que la gente que está a su cuidado lo pueda hacer. De tal manera que este tipo de lesiones que son asociadas a la dependencia y de las cuales entran las lesiones por presión, recordemos que siempre la movilización, el cuidado de la piel, las superficies especiales para el manejo de la presión, todo esto es tan importante que lo hagamos en el momento justo y con el cuidado, con la correcta aplicación. Y una vez que nosotros podamos dar ese cuidado específico para cada uno de estas alternativas que tenemos de cuidado, seguramente el paciente disminuirá de manera importante el número de lesiones que tenga. Yo considero que sí podemos disminuir o sí podemos evitar el 95 al 98% de esas lesiones, siempre y cuando seamos empáticos con el paciente y que además contemos con los aditamentos necesarios. Cierto es que la piedra angular es el movimiento, pero también tenemos que tener algunas otras bases muy sólidas, que son pues todos los materiales que nos ayudan a liberar la presión, a lubricar la piel y todo esto que es de repente un poquito difícil. Todas las personas que estamos en las unidades públicas, vamos a decir que batallamos un poquito con este tipo de materiales, dado que no siempre tenemos lo necesario para colocarles a nuestros pacientes. Sin embargo, pues siempre hemos tenido como alternativas de tratamiento, ¿no? Alternativas de cuidado. A lo mejor no tengo las cosas tan básicas que pudiéramos tener en alguna otra institución, pero siempre hemos tenido algo para liberar. Y como les vuelvo a repetir, la piedra angular de evitar este tipo de lesiones es la movilización. Entonces es importante que todos estemos pendientes de eso y apliquemos cada uno de nosotros la técnica correcta de movilización. Sí. Muchas gracias. Ahora solicitaría o pediría a la maestra Concepción que nos compartiera su respuesta, por favor. Gracias. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Yo pienso lo que sí sabemos que las lesiones por presión en este momento y es un problema muy fuerte para nuestros pacientes, para nuestra institución, porque ¿qué implica una lesión por presión para nuestros pacientes? Una gran demanda en la institución de nuestros recursos materiales, más un apoyo de recursos humanos, más apoyo de material y sobre todo de economía. Un gasto innecesario para nuestro paciente. Por supuesto que son prevenibles estas lesiones por presión, como nos lo dice la literatura, de un 95 a un 98%, pero siempre y cuando llevemos un protocolo de cuidados en estas medidas preventivas, apoyándonos y tener este apego a este protocolo, apoyándonos con capacitaciones, apoyándonos con seguimientos oportunos, apoyándonos con una supervisión directa hacia el personal de enfermera, hacia el cuidado de nuestros pacientes, hacia la vigilancia estrecha de los pacientes para ayudar y evitar a que nuestros pacientes se lesionen. Bien dice la maestra Guille, hay que ser empáticos con nuestros pacientes, hay que sentir lo que ellos están sintiendo, porque tener una lesión por presión que nos implica dolor, nos implica infecciones, entonces esto va aumentando. Y como tan fácil, lo básico que podemos hacer nosotros para prevenir es nada más los cambios de posición, siempre y cuando tengamos los recursos materiales, los recursos humanos y también lo vuelvo a repetir, la empatía hacia el paciente, tener una cultura, saber que una lesión por presión, ¿qué es lo que nos conlleva? ¿A qué complicaciones trae nuestro paciente? Entonces, sí apoyar a nuestro paciente en algo tan sencillo como los cambios de posición y los cuidados. No obstante, hay pacientes que hemodinámicamente están inestables, pero tenemos más opciones. No los vamos a poder movilizar, pero nos podemos apoyar de superficies para liberar los apoyos, los puntos de presión. Muchas gracias, maestra. Y por último, le pediría a la maestra Claudia que nos comparta su conocimiento. Buenas tardes.
Me da mucho gusto escuchar a mis colegas en esta visión del ambiente hospitalario, y mi visión ahora es la parte del cuidado en casa, y aquí cambia un montón el panorama por varias situaciones. Aquí hay un tema súper importante que a nosotros nos atañe, que es la cuestión del recurso económico. Una lesión por presión, y ya hay estudios muy bien estructurados en la cuestión de la economía de la salud, en donde dice que la prevención, y no solo en las lesiones por presión, sino en muchas patologías, en donde la prevención sale mucho más económica que un tratamiento. Entonces, partiendo de aquí, mi participación en esto de la prevención en domicilio es que sí es la movilización, pero yo diría que la piedra angular del cuidado en casa es la educación al familiar. La mayoría de los pacientes que están en domicilio son pacientes completamente dependientes o medianamente dependientes que requieren sí de un familiar. Yo recuerdo que cuando estaba trabajando a nivel hospitalario me preguntaba cuando salían los pacientes qué pasaba con ellos, sobre todo con lesiones por presión estadios 3 o 4, que son heridas bastante grandes, profundas, que los pacientes no saben. Y ahora he podido contestarme muchas preguntas que me hacía estando en el hospital, porque ahora veo cómo es la dinámica de las familias. Son dos escenarios. Uno, donde sale el paciente ya con una herida y no saben qué hacer, o la otra, cuando un paciente sale con, vamos a suponer, un evento cerebrovascular, que sale con alguna imposibilidad para la movilización y no saben qué hacer. Entonces, no saben qué hacer, empiezan a buscar en internet, y de repente pues la información que hay en internet no es lo más fidedigno, ¿no? Entonces, para mí, una de las piezas clave para que se lleve esta prevención es la educación para el familiar. Yo les diría que sí se puede esto en domicilio, sin embargo, podría estar un poco sesgado porque casi toda la evidencia que hay es a nivel hospitalario. En domicilio todavía tenemos como ciertas lagunas, por decirlo así, porque no sabemos cuál es, hablando específicamente de desarrollo de una lesión por presión en el domicilio, no sabemos si es abandono, no sabemos si es netamente porque el paciente tiene alguna condición nutricional o hemodinámica, pero lo que sí sé es que la educación en el paciente ambulatorio o en el paciente a domicilio es la piedra angular, sí la movilización, pero sí los pacientes, o más bien los familiares, no son profesionales de la salud, que ahí cambia completamente el discurso de un protocolo establecido, porque mi protocolo es de educación al familiar y de seguimiento, para que si bien el paciente no se lesione, si llega conmigo y tiene 4 lesiones, que dentro de mi tratamiento no se haga una sexta o no llegue a más. Entonces, yo la verdad es que no podría decir que del 95 al 98% se cumplen esto en el domicilio. En la hospitalización es otra cosa, pero hacia allá vamos, en donde yo estoy participando actualmente. Estamos haciendo documentación que ya va a estar mucho más detallada con todos los pacientes que hemos atendido y con toda esta información que hemos estado recabando. Perfecto, muchas gracias. Pues no quiero hacer como un cierre tal cual, pero sí quisiera nada más comentar que, pues bueno, como ustedes saben, la educación es piedra angular. Yo creo que en los dos, tanto hospitalario como en el tema domiciliario, porque si no estandarizamos los cuidados, pues no nos va a funcionar al 100. Si todos no estamos en el mismo canal, pues unos vamos a poder hacerlo, otros no lo van a hacer, y entonces vamos a tener ahí este tema. Y el otro punto es recordar que todos, enfermería, médicos, cuidadores, que somos expertos y que conocemos bien cómo prevenir las lesiones, debemos justo educar a los cuidadores, a los familiares, para que puedan llevar a cabo y dar ese seguimiento en casa. Vamos a continuar con nuestra segunda pregunta, que dice lo siguiente. En un estudio realizado en México, en el que participan 175 instituciones, que fue realizado en 2013, los resultados fueron los siguientes: que el 74% de las lesiones por presión se desarrollaron durante la estancia hospitalaria,
y el 26% de los pacientes ingresaron a la institución ya con una lesión por presión. Yo quisiera preguntarles a nuestras maestras, ¿a qué atribuyes esto? ¿A la falta de protocolos de prevención? ¿Al déficit que hay en la evaluación inicial? ¿O algún otro punto? Aquí, digámoslo, muchas veces puede llegar el paciente a urgencias y si no hay una evaluación donde se detecte que ya el paciente trae esa lesión, pues evidentemente es una lesión que se va justo a decir que fue a lo mejor en el hospital porque no hubo esa evaluación inicial, ¿no? Entonces, pues bueno, dejo el micrófono nuevamente a la maestra Guillermina para que nos comparta su respuesta. Bueno, yo creo que efectivamente la evaluación es como lo que tenemos que tener en cuenta de manera inicial. Si el paciente llega a las unidades hospitalarias y ya llega con alguna lesión, pues tendremos que detectar qué tipo de lesión tiene. Es importante reconocer que a nivel nacional, una de las escalas de valoración que más se utiliza es la escala de Braden. Cuando llegan los pacientes a las áreas hospitalarias, estamos obligados a conocer cuáles son los ítems que tengo que marcar para poderle dar una buena evaluación a este paciente. Lo difícil ha sido poder encaminar a todo el personal, dado que de repente ese tipo de evaluaciones solamente se llenan como requisito y no tenemos puntualmente una descripción efectiva, una evaluación efectiva de lo que es, cómo estamos evaluando a nuestro paciente. Entonces, creo que eso ha sido un problema grave que hemos tenido en todas las instituciones hospitalarias. Yo les puedo hablar del área hospitalaria porque es en el área donde me he desenvuelto siempre. Y creo que una vez que nosotros revisamos esa parte de la evaluación del paciente y detectamos que el paciente tiene una lesión o tiene algún riesgo de presentar ese tipo de alguna lesión, pues entonces vamos a tomar acciones específicas para revertir ese riesgo y o dar algunas alternativas para el cuidado del paciente y que no presente este tipo de lesiones. Efectivamente, como bien la maestra Pau dice, se han hecho algunos estudios a nivel nacional. Creo que ya el estudio que nos presenta tiene algunos años. Este año participamos todas las unidades hospitalarias, bueno, creo, en un nuevo estudio que supongo saldrá el próximo año, que ya marca nuevamente la división de las lesiones cutáneas relacionadas a la dependencia y donde participamos efectivamente ahora todas las instituciones. Creo que este estudio será como un poquito efectivo o más efectivo porque sí, cada una de nosotros nos dimos a la tarea de revisar a nuestros pacientes y enviar una información pues lo más acertada posible. En el estudio que la maestra Pau nos platica, tuvimos a bien resolver una encuesta y nosotros solamente mandábamos esa encuesta. Sin embargo, ahora nos pidieron que se hiciera una revisión precisa de cada uno de los pacientes y pudiéramos enviar esa información. Creo que ya para el año que entra tendremos una nueva estadística, pero ahora nos hablará de las lesiones cutáneas relacionadas a la dependencia. Yo creo que evitar este tipo de lesiones emana desde una buena evaluación, una buena valoración y una buena calidad de atención al paciente y de medidas preventivas que generalmente nos marca nuevamente el cuidado de la piel, una buena limpieza de la piel, la movilización, las superficies especiales para el manejo de la presión. Y siempre tenemos que tener en cuenta que esto debe ser individualizado. Yo no puedo generalizar ni dar cuidados específicos de la misma forma para Juan que para Pablo. Cada uno de ellos son diferentes y tendrán necesidades diferentes. Muchas gracias, maestra. Maestra Conchita, por favor. Gracias. Voy de acuerdo con la maestra Guille. De verdad, esto de las lesiones por presión es muy, muy parecido en las instituciones, ya sea privadas, públicas, particulares, porque tenemos que tener una valoración principal a nuestro paciente para valorar el riesgo que tiene nuestro paciente de desarrollar las lesiones por presión. Nosotros en el hospital tenemos un protocolo que lo llevamos a cabo para ver qué riesgo tiene para llevar a cabo nuestras medidas preventivas desde que nuestro paciente ingresa a la institución.
En caso de que ya tenga una lesión, estadificarla para darle seguimiento, darle tratamiento y mejorarla y no aumente ese desarrollo de esa lesión. Pero sí es importante un apego a nuestro protocolo, es llevar a cabo estas medidas preventivas con nuestros pacientes para que no empeore o no se complique. ¿Por qué en una institución puede ser más que en domicilio? Puede ser por unas causas. Una, por el índice de enfermera-paciente. No es lo mismo que en casa tengan a un paciente, que estén involucrados toda la familia, hacia un paciente que en una hospitalización tenga una enfermera, 8, 10 pacientes a su cuidado. Y algo tan básico como los cambios de posición no le dé tiempo realizarlo. Más sin embargo, en casa sí lo llevan a cabo. ¿Por qué? Porque están muy apegados con su familia. Otra cosa muy importante, como decía la maestra Claudia, la educación al cuidador primario, a la familia y al propio paciente, decirles los riesgos que tiene, el nivel de daño que puede provocar si no se deja movilizar. ¿Por qué? Porque si nosotros no les explicamos, el paciente no va a entender todos los cuidados que le tenemos que hacer. Entonces, sí es importante que eduquemos desde nuestra institución hasta su domicilio y el seguimiento. El por qué a un hospital hay más lesiones es por el número índice de enfermera paciente. Entonces, la carga de trabajo, la falta de recursos materiales, falta de recursos humanos y concientizar mucho a la enfermera. No nada más que la enfermera llegue a yo voy a ir a trabajar y tengo que hacer mi trabajo, pero no, involucrarlos, que ser empáticos con el paciente, ayudarlos. Los pacientes esperan mucho de nosotros, pues ofrecérselos, como cuidándolos, valorándolos, ofreciéndoles las medidas preventivas para que nuestro paciente no se lesione. Muchas gracias. Maestra Clau. Es que las escucho y digo, híjole, a mí me toca como todo lo contrario, entonces aquí sí quiero aclarar varios puntos, como poner varios puntos en la mesa. Este estudio, yo participé en este estudio cuando se hizo todo el levantamiento de la información, porque todavía estaba trabajando en una institución hospitalaria. Y sí, como dice la maestra Guille, solamente era como la recogida del dato, ¿no? Y como que medio veías al paciente. Entonces, estaremos esperando ese nuevo estudio también como para tenerlo de referencia, porque al final del día estos estudios nos ayudan justo para tener una referencia. Aquí se revierte para mí, que es el 26% de los pacientes son los que dicen que llegan al hospital con una lesión. Lo que yo he visto son dos escenarios. Uno, cuando nos consultan a nosotros un paciente es porque ya las heridas están bastante complicadas y no saben qué hacer los familiares. O la otra, esa es por un lado, ¿no? Y por el otro es porque su paciente tuvo una hospitalización y sale con una lesión bastante grande y complicada, y la cuestión es que no le dicen absolutamente nada del por qué ese familiar salió con esa lesión. Me ha tocado desafortunadamente atender pacientes donde dices que no nos dijeron que tenía la lesión o pasó no sé cuánto tiempo con la orina y entonces sabemos cuáles son los factores de riesgo para desarrollar este tipo de lesiones. Entonces, a mí lo que me ha tocado es el porcentaje más alto, diría yo, no puedo decir ahorita un porcentaje, pero el porcentaje alto de que nosotros tenemos estas lesiones importantes es porque salió de una institución hospitalaria. Que el paciente entró por una cosa, recuerdo uno de los primeros pacientes que entró por una trombosis venosa profunda, el paciente no se podía movilizar y desarrolló una herida bastante compleja porque no hubo quien lo movilizara. Los familiares a nosotros nos buscan, como les comento, ya cuando son heridas bastante complejas y pues se inicia el tratamiento, ¿no? Por el otro lado son familiares. Yo ahora, como les digo, contesto esta pregunta, ¿qué pasa con estos pacientes cuando se van a domicilio? Aquí hay otras vertientes. Uno, son los familiares que sí, hay que decir, híjole, yo tengo un conocimiento que partimos de la pregunta pasada, sí, la educación es sumamente importante. Un paciente que ya tuvo que por lo menos estudió, que sabe que se pueden desarrollar este tipo de lesiones, empieza a buscar algo para que su familiar no se lesione.
Y hay otros que nunca han tenido contacto con este tema, no han tenido ni un familiar, ni un amigo, ningún nada que hable de lesiones por presión, llagas con ejera, lo que sea, ¿no? Entonces estos, de repente podríamos decir, como decía la maestra Concepción, de que los pacientes están bien cuidados y los quieren, la verdad es que no. Las familias son tan complejas como el universo. O sea, de repente hay cosas que yo digo, ¿de verdad eso pasa? Sí, sí pasa, como que el paciente tiene 5 hijos y no se ponen de acuerdo en el cuidado, y en una casa está bien cuidado y luego la pasan a otra casa y regresa a la que sí lo cuidaban. O sea, hay un montón de factores en donde sí se desarrollan las heridas o las lesiones en domicilio, y sí es un tema de educación. O sea, yo vuelvo a esta cuestión, pero de educación al familiar. Entonces, este tema del porcentaje seguramente lo vamos a estar diciendo el próximo año de lo que a nosotros nos corresponde en domicilio, porque sí es completamente diferente de lo que se ve en las instituciones hospitalarias. Ok, perfecto, muchas gracias. Pues sí, creo que tanto en la parte hospitalaria como en la parte de domicilio, pues existen estas vertientes en las que no nos sensibilizamos o no somos empáticos, como bien lo mencionó la maestra Conchita, con el paciente, y que justo el paciente es el que termina, pues como dicen coloquialmente, pagando los platos rotos, ¿no? Es el que desarrolla la lesión y a final de cuentas es en quien pues cae todo lo que hacemos o no hacemos. Voy a pasar a la tercera pregunta que dice, las principales intervenciones de prevención son cambios posturales, cuidado de la piel, uso de apósitos, uso de almohadillas, uso de superficies especiales, la nutrición, la movilización temprana. Yo pregunto a nuestras maestras expositoras, ¿cuáles de estas consideras efectivas y aplicables? Y si agregarías o eliminarías alguna. Aquí la cuestión es justo saber si estas medidas para ellas han sido funcionales y si han sido prácticas en el día a día, tanto en la zona hospitalaria como en el domicilio, y si ellas nos podrían aportar algún otro cuidado o alguna otra intervención que hayan aplicado que les haya funcionado. Maestra Guille, por favor. Este es un punto muy importante y que valdría la pena retomar. Como bien dice la maestra Claudia, voy a regresarme un poquito para aclarar que ella tiene mucha razón. Generalmente quien va a buscar a la asistencia privada o en domicilio son todos aquellos pacientes que ya salen de las unidades hospitalarias muy lastimados y que además las familias son muchas disfuncionales. O sea, nosotros vemos de repente que llega un paciente con 23 lesiones por presión y dices, no tiene una buena red de apoyo. A ese paciente lo vamos a atender, si es cierto, en el área hospitalaria, pero seguramente se va a ir a su domicilio y va a realizar igual o peor. No hay esa red de apoyo en todas las unidades. Entonces, sí es bien difícil a nivel privado o a nivel hospitalario tener una buena red de apoyo con los familiares. Y en cuanto a las acciones o a las actividades que hacemos, yo creo que todo es un conjunto. Desgraciadamente, nos hemos dado cuenta en la parte de la educación al personal de enfermería. Yo pensaría que en el plan de estudios de las escuelas pudieran introducir estos temas que son tan importantes, pero desgraciadamente no es así. La gente que llega a trabajar de primera instancia a los hospitales desconoce o no le dieron una buena educación o no entró en el plan de estudios y entonces llegan a las unidades hospitaleras como si no supieran nada. De tal manera que de manera inmediata no pueden hacer los procedimientos hasta que uno empieza a esta parte de la educación, primeramente a ellos, para que de alguna manera ellos puedan dar esa atención correcta al paciente. Y la otra es los que ya estamos ahí, ¿qué tanto sabemos de esos materiales que estamos utilizando? ¿Qué tanto sabemos cómo movilizar correctamente a mi paciente? Porque yo puedo movilizarlo, pero ¿qué tanto y cómo lo voy a movilizar? ¿Qué tanto sé de las superficies especiales para el manejo de la presión? ¿Si la tengo que poner, no la tengo que poner? ¿Cómo la debo de cuidar? Eso es algo bien importante. Y luego, si tenemos esta parte de la nutrición, yo entiendo que quisiéramos nosotros abarcar mucho, pero ya tenemos especialistas en esto. Entonces,
A lo mejor nosotros podemos dar recomendaciones precisas para algo, pero quien tiene que tomar esta parte de la nutrición, pues es el especialista en nutrición. Entonces, yo considero que las acciones que se tienen son las acciones correctas, que es lo que tendríamos que hacer siempre y cuando lo hiciéramos de manera inicial, lo hiciéramos de manera pronta y sin esperar a que el paciente empiece a presentar una lesión. ¿Cuántas veces hemos encontrado a los pacientes con 2, 3, 4 pañales solamente para cubrir la ropa de cama y que digan, híjole, no se ha mojado mi cama? No, tenemos que saber que ese pañal también le está generando humedad al paciente y que a la larga también le va a hacer daño. Entonces, sí es importante que todas estas acciones que nosotros hemos mencionado y que se mencionan en la literatura y que existen programas específicos en cada una de las unidades para hacer actividades, las hiciéramos correctamente, con plena causa de conocimiento. Recuerden, medicina y enfermería basada en evidencia. Hemos escuchado mucho algunas otras alternativas que la abuelita dijo, que la mamá dijo, y todavía nos atrevemos nosotros en el área de la salud a repetirlas. Yo les pido que seamos un poquito más conscientes y que basemos nuestras acciones y las recomendaciones que damos a nuestros pacientes siempre con medicina basada en evidencia. La maestra Claudia tiene mucha razón en esta parte de la educación. La educación es básica y no es bueno en su caso, que es para la parte privada, pues al personal, al familiar. Nosotros tenemos que empezar desde la base, hasta los camilleros tenemos que capacitar. Tenemos que estar entrando con ellos y no lo muevas así, la técnica correcta es esta. Se supone, yo supondría que ellos deberían de hacerlo bien, pero la verdad es que no es así. Todos ustedes o todos los que están en las unidades hospitalarias saben que los camilleros pues, los mueven como Dios les da a entender. Entonces, desde ahí tendríamos que estar también trabajando con ellos. Y bueno, a las enfermeras se nos da mucho esto de la capacitación, es nuestra parte de nuestro quehacer diario. Entonces yo creo que si empezáramos con esta parte de la capacitación y nos fuéramos ya trabajando con plena causa y con conocimiento preciso de las cosas, nos iría mucho mejor. Muchas gracias. Maestra Conchita, por favor. Pues las medidas preventivas, como nos dice la literatura, básico, cambios de posición, hidratación de la piel, las superficies corporales. Pero ¿qué pasa con eso? No dice la maestra Guille. Lo sabemos, pero realmente lo estamos llevando a cabo como debe de ser. Por eso yo de llevar a cabo como una supervisión, capacitación, realización de competencias hacia la enfermera, y no nada más hacia la enfermera, porque aunque la enfermera está las 24 horas con el paciente, pero tenemos que involucrar al demás personal, camilleros, a personal auxiliar, a fisioterapia, a nutrición y los médicos, todos los médicos. Pero luego los médicos son tan fáciles de poner. No movilizar al paciente, sí, pero tenemos más formas de prevenir. No lo movilizamos, pero podemos liberar las zonas de presión, podemos poner colchones alternas, podemos liberar las zonas de riesgo. Ahí es involucrar también a la familia, ¿cómo? Educándoles, explicándoles, enseñándoles, porque si nosotros no les decimos al familiar o al paciente, al cuidado primario, el riesgo que hay, de verdad, el paciente ni el familiar nos van a permitir a su paciente. Luego les tenemos que decir, no, lo que pasa es si usted no permite que su paciente se movilice o no permite que le pongamos todo esto, ellos les decimos, se le va a hacer un hoyo, así literal, se va a infectar, se va a alargar más su tiempo en estar internado. Pero para aquí en otro lado, en la moneda también dice, póngale todo lo que necesita para que el paciente no se lesione. Pero no es todo lo que necesita, es saber cómo ponerse, cómo aplicarlo, en qué momento llevarlo a cabo. Y aparte es con pacientes, es personalizado, individualizado. No a todos los pacientes les queda el colchón de presiones externas, no a todos los pacientes les queda los apósitos y los celulares. Tenemos que valorar al paciente qué riesgo tiene para llevar a cabo todas estas medidas. Todas las medidas van de la mano. Unas más, unas menos, pero al final de cuentas todas las medidas son en conjunto para ayudar a nuestro paciente, llevarlo a cabo como debe de ser, con conocimiento. Muchas gracias. Y bueno, maestra Clau, le preguntaría, ¿estas medidas son aplicables para la parte domiciliaria? Pues sí,
Pero aquí nosotros el abordaje con los pacientes, siempre hacemos una valoración, siempre. Una valoración general del paciente, pero también una valoración del entorno. Nos ha tocado muchos pacientes que tienen su colchón de presión alterna, pero está apagado. Ya alguien se lo recomendó y la salea de borrego también, ya le compré su borreguito. Y entonces nosotros llegamos y les decimos, híjole, ¿cómo le decimos que razón como en algo que no funcionaba, ¿no? Entonces vuelvo al punto de la educación al familiar es bien importante. Aquí, por lo que yo escuché, que nos está escuchando del otro lado son profesionales de la salud. Entonces, nuestra responsabilidad, sea cual sea la recomendación que demos al paciente o al familiar, tiene que llevar una evidencia. Ya no podemos estar con que, es que la borrega o la salea de borrego, o sea, ya no es algo funcional. Y algunas otras cosas también que ya no son tan funcionales como, me ha tocado pacientes con, es que les recomendaron aloe vera, o sea, la sábila cortada de la planta. Yo no digo que no funciona, pero en este tipo de lesiones la verdad es que lo complican más. Muchos pacientes con cúrcuma, entonces, y que se los recomiendan los profesionales de la salud. O sea, yo creo que ustedes que nos están escuchando del otro lado, están poniendo también la confianza en nosotros de lo que nosotros estamos recomendando es lo que funciona. Como dice la maestra Guille, enfermería basada en evidencia. ¿Y qué quiere decir esto? Que ya se ha probado muchas veces con muchos pacientes. Y yo les puedo decir que la movilización va a ser y seguirá siendo la piedra angular, pero si me preguntan específicamente en domicilio, es la educación al familiar, porque pueden tener, o sea, sí me ha tocado pacientes o los familiares que tienen su cama, que se le mueve y todo bien como robotín, pero no saben mover al paciente. O que tienen todos los insumos porque les dijeron, pero son insumos que no le funcionan. Entonces, la educación es muy importante, los cambios posturales sí o sí. También nuestra responsabilidad es, vamos a dar una educación de movilización, tenemos que saber cómo se va a movilizar ese paciente en domicilio, por ejemplo. Porque hay pacientes que de verdad la cama las tienen pegadas a la pared y es como, híjole, ¿cómo le digo que lo movilice? O sea, a veces una de las cosas con las que nos topamos es que usted me está diciendo que yo lo movilice y en la noche no me deja que la mueva o que lo mueva. Entonces también hay que entender ese entorno porque sí nos ha pasado que nos vemos solamente una herida y después se van haciendo otras porque liberamos un lado y del otro cargan el peso. Entonces también hay que saber qué tipo de movilización para ese paciente. Por eso nosotros comenzamos siempre por una valoración para saber el entorno del paciente y entonces ya decidimos. Algo que sí les voy a comentar. De repente nuestros pacientes, casi todos ellos son de arriba de 70 años, 80, 100 más arriba, ingresan a los hospitales. De repente cuando llegan a los hospitales les quitan los apósitos, ¿no? Entiendo que hay diferentes, pues, ¿cómo se dice? Normativas en los hospitales, pero también ustedes pregunten, ¿no? Sí. Pregunten, porque los familiares por fuera están haciendo un esfuerzo de repente por estar comprando los materiales y de repente pues se los quitan y no, aquí es protocolo, o sea, protocolo con isodine y agua oxigenada y es como de, híjole, pues los familiares acá afuera están más documentados que adentro, ¿no? Entonces hay que hacer como esa reflexión. Sí, exactamente, justo es el entorno, digo, en la parte hospitalaria, pues todas las camas están acomodadas de tal manera en que sea mucho más fácil accesar a los pacientes, en la mayoría de los casos, o así debería ser. Y en domicilio, pues sí es adecuarte al entorno, como bien lo dice la maestra Clau, ¿no? Y bueno, pues vamos a la última pregunta. La pregunta es, actualmente podemos encontrar evidencia científica, incluso metaanálisis, que es el nivel más alto de la parte de los estudios o los artículos científicos, sobre el uso de los ácidos grasos hiperoxigenados. Yo quisiera preguntarles a cada uno de ustedes cuál ha sido su experiencia, si los han utilizado para la parte preventiva
Y pues si los recomendarían o no los recomendarían el uso tanto, no sé, preventivo como para los pacientes que ya han desarrollado alguna lesión de estos ácidos grasos hiperoxigenados. Maestra Guillo. En realidad nosotros tenemos poca experiencia en cuanto a la utilización de los ácidos grasos hiperoxigenados. Sin embargo, les puedo comentar que durante la pandemia tuvimos a bien hacer recomendaciones para nuestros compañeros y la verdad es que los ácidos grasos hiperoxigenados nos ayudaron muchísimo en cuestión de la prevención. Tuvimos a bien lograr que se nos hiciera una compra un poquito buena de este material y lo repartimos les dimos una a cada uno de nuestros compañeros que estuvieron en las áreas hospitalarias atendiendo a los pacientes COVID, de tal manera que logramos cubrir la piel y logramos evitar que nuestros compañeros se lesionaran. La verdad es que hemos tenido una muy buena respuesta porque efectivamente el hospital no lo abastece, sin embargo, nosotros lo hemos recomendado de manera preventiva para nuestros pacientes y a los pacientes les va perfectamente bien. Yo considero que es una muy buena alternativa de prevención que pudiéramos utilizar con todos aquellos pacientes que tenemos en las áreas hospitalarias y bueno, también en las áreas en domicilio para evitar este tipo de lesiones en conjunto con lo demás. Recuerden que una cosa no se trabaja sola, necesitamos, un producto no hace milagros, es una serie de actividades que nos ayudan a que ese tipo de lesiones no se presenten. Yo creo que es un muy buen producto que lo podemos utilizar de manera preventiva, de una manera muy abierta, muy satisfactoria desde el punto de vista de nosotros que lo hemos utilizado para eso. Y la verdad es que yo sí lo recomendaría a mis pacientes y lo recomiendo en la parte, nosotros también, digo, no solo Klaus, también nosotros nos dedicamos a la parte de la atención privada, digo, en menos dimensión tal vez, pero sí nos dedicamos también a eso y también nosotros hemos recomendado de manera importante los ácidos grasos hiperoxigenados porque nos parece que es una muy buena opción para la prevención. Muchas gracias. Maestra Conchita. Lo que les puedo decir, nosotros tenemos muy buena experiencia con los ácidos hiperoxigenados que tenemos en protocolo. Estos ha sido lo que nos está ayudando a prevenir, es una microcirculación que nos hace en las zonas de riesgo para prevenir las lesiones de presión, nos ayuda a mejorar la piel del paciente. Está muy reseca, pues nos las ayuda a tener en un ambiente favorable para que no se nos esté resecando más, no se nos esté abriendo. Si un paciente demasiado grave que pueda entrar en el porcentaje de nos va a lesionar, por lo menos nos está trazando la lesión. Por supuesto que yo sí también lo recomiendo, lo recomendamos a los pacientes para domicilio, los recomendamos dentro del hospital y tengo buena experiencia con los pacientes pediátricos, con los pacientes neonatos, pacientes adultos, pacientes seniles. A mi parecer sí ha ayudado a mejorar las condiciones de vida de los pacientes. Muchas gracias. Clau. Les voy a contar cómo fue mi experiencia con los ácidos grasos. Cuando empezó todo este tema de la estandarización del cuidado de heridas, las técnicas de heridas, a mí me tocó todo este tema. Entonces recuerdo que pues yo me guiaba de los protocolos de la Secretaría de Salud, entre algunos otros documentos. Me acuerdo mucho que uno de los objetivos del hospital era pues bajar que no hubiera ningún paciente con lesiones por presión. Entonces, en el protocolo de la Secretaría de Salud decía la recomendación de los ácidos grasos hiperoxigenados para la prevención ¿y eso qué es? ¿Cómo se come? Entonces, empecé a buscar, decía, pero es que nada más en España y son estos, y luego, ¿y cómo van a llegar a México? ¿O cómo están poniendo una recomendación de un producto que no hay aquí? Entonces, eso les hablo del 2011, y los ácidos grasos hiperoxigenados llegaron a México aproximadamente como en 2015. Entonces, cuando supe que iban a estar estos ácidos grasos, pues yo decía, yo ya tengo este conocimiento que lo respalda la evidencia de otros países, para aquí en México,
Y entonces yo lo empecé a probar y la verdad es que el resultado es muy bueno en la prevención. Y después ya cuando empecé a tratar pacientes, y aquí en Curamás estoy trabajando actualmente, está protocolizado. Porque cuando tú tienes un producto que tiene una evidencia sólida, no hay más que decir. O sea, sí hay que tener esta parte porque una de las cosas que me ha tocado cuando doy ponencias es, yo no puedo recomendar ningún producto porque la institución, y yo les pregunto, si fuera tu familiar, o sea, esa es como la pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? Y si fuera tu familiar, ¿no quisieras que tuviera lo mejor? O que tuviera un producto que esté evidenciado, que tenga el respaldo, pues si a mí me preguntan, por supuesto que diría que sí. Entonces, estos ácidos grasos hiperoxigenados tiene todo el respaldo. O sea, a mí cuando me preguntan para prevención, los ácidos grasos. Para incluso, eso no está documentado, eso es algo que hemos estado viendo en los pacientes que tratamos, lesiones por presión con sospecha de daño profundo en combinación con algunas otras, con la movilización y apósitos de vibración de presión, da buen resultado. Las lesiones remiten, tanto las estadio 1 como la sospecha de daño profundo, remiten. Eso no está documentado, eso es algo que yo les estoy diciendo de la experiencia que hemos tenido con nuestros pacientes, y me atrevo a decir que yo lo recomiendo con los ojos cerrados y con el respaldo que hay, y tanto que está protocolizado. Cuando llega un especialista nuevo, se le capacita, tiene que saber qué es lo que está poniendo al paciente, pero además de saber qué tienes, por qué y cómo está funcionando el paciente, Claro. porque entonces así ellos tienen una razón de ser por qué están haciendo esa actividad. Entonces, esa es mi respuesta con respecto a este. Perfecto, muchas gracias. Quisiera, bueno, agradecerles a todas por esta participación